doy la bienvenida. Hoy es lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Te invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para poder proclamar el Evangelio que nos tiene dispuesta la liturgia del día de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 38 hasta el 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La primera propuesta para este día en la primera lectura es del primer libro de los Reyes en su capítulo 21, los primeros 16 versículos. En la primera lectura continuamos la lectura del libro de los Reyes en su capítulo 21. El relato centra su atención en la vil y maléfica actuación de Jezabel, princesa fenicia casada con Ahab, hijo de Omri, que fue rey de Israel entre los años 874 y el 853 a.C. La tradición bíblica la presenta no solo como idólatra, adoradora de Baal, sino como impulsora del culto de Baal en el reino de Samaria y como asesina de ciudadanos honrados y profetas. Nabot era un honesto y trabajador agricultor que nació en el valle de Jezreel, en la base del monte Oreb. Tenía un terreno cerca a alguna de las casas del rey Ahab, aunque su palacio real estaba en Samaria. Nabot cuidaba con esmero este lugar, pues el patrimonio de bienes ligaba al israelita con un clan. Era tierra dada por Yahvé y no podía ser negociada. Además, que fundamentaba su derecho de ciudadanía y era el lugar en donde reposaban la tumba de sus antepasados. Era un terreno agradable a la vista desde el balcón del rey. Quiso el rey adquirirla, pero se negó Nabot y la esposa del rey utilizó su astucia y sagaz inteligencia para conseguir la viña y entregársela a su marido con una injusticia cometida. El poder y el tener enceguecen al hombre, saca de él los más terribles y malvados sentimientos que lo llevan a hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Por eso debemos estar muy pegaditos a Dios, para que Él con su Espíritu Santo nos ilumine y domine en nosotros todos esos apegos y deseos malsanos que hay en nuestro corazón y que con los cuales lo único que obtendremos es perder la gracia de una vida en paz y, lo peor, la salvación eterna. Profundicemos en el texto bíblico. El primer libro de los Reyes en su capítulo 21, los primeros 16 versículos, el texto nos presenta una narrativa poderosa y conmovedora sobre la injusticia y el abuso del poder. Este pasaje se sitúa en el reinado del rey Acab de Israel y su esposa Jezabel. El contexto es el Israel del siglo IX a.C., una época marcada por la tensión entre la monarquía y los principios religiosos del pueblo de Dios. El relato se centra en la viña de Nabot, un israelita de Jezreel, y cómo el deseo del rey Acab por esta viña conduce a una serie de eventos trágicos y moralmente condenables.
Este pasaje nos ofrece una vívida imagen de la corrupción y el abuso de poder en el antiguo Israel. Acab, el rey, desea la viña de Nabot por su proximidad a su palacio. Sin embargo, Nabot se niega a vender o cambiar su viña, ya que es una herencia de sus padres. La negativa de Nabot se basa en el respeto a la ley de Dios, que prohíbe la venta permanente de la heredad familiar, consignado en el libro del Levítico en el capítulo 25, versículos desde el 23 hasta el 28. Profundicemos en cada uno de los versículos. Versículo 3. La respuesta de Nabot subraya la santidad de la herencia ancestral en Israel. La palabra hebrea clave aquí es nahalach, que significa herencia. Esta herencia es vista como un regalo sagrado de Dios que no debe ser vendido. Dice en el versículo 3: Nabot respondió a Acab: líbreme Yahvé de cederte la herencia de mis padres. Nahalach, herencia. Versículos del 7 hasta el 10. Jezabel, la esposa de Acab, toma el asunto en sus manos. Su acción muestra su total desprecio por la justicia y la ley divina. Utiliza la autoridad real para escribir cartas en nombre de Acab y orquesta un juicio falso contra Nabot. El texto dice: hacer comparecer a 2 hombres perversos que testifiquen contra él diciendo: has maldecido a Dios y al rey. Entonces sacadlo fuera y apedreadlo hasta que muera. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado cuando nombra 2 hombres perversos es Benei Belial. Significan hombres perversos o hijos de Belial, indicando personas sin valor moral. Versículo 13. La falsa acusación de blasfemia contra Nabot, basada en la ley mosaica que describe la pena de muerte para tales delitos, consignadas en el libro del Levítico en el capítulo 24, versículo 16, muestra cómo las leyes divinas pueden ser pervertidas por la corrupción humana. Tenemos, haciendo lectura de este texto, 3 propuestas importantes. La primera, la denuncia de la injusticia. En segundo lugar, valor de la herencia espiritual. Y en tercer lugar, liderazgo y responsabilidad. Hablemos de la primera, denuncia de la injusticia. La historia de Nabot nos recuerda la importancia de denunciar la injusticia y el abuso del poder. Como cristianos, estamos llamados a defender a los oprimidos y a alcanzar la voz contra las acciones corruptas. Segunda propuesta, valor de la herencia espiritual. Nabot se niega a vender su herencia, simbolizando la importancia de mantener y respetar nuestra herencia espiritual y moral. Debemos valorar los principios y enseñanzas que hemos recibido y no comprometerlos por ganancias materiales. Tercer propuesta, liderazgo y responsabilidad. La acción de Jezabel y la pasividad de Acab ilustran cómo el liderazgo puede ser pervertido. Los líderes deben ser responsables y justos, buscando el bien común y no sus intereses egoístas. San Juan Crisóstomo, en sus homilías, subraya la importancia de la justicia y la moralidad en el liderazgo. Él nos recuerda que el poder sin justicia es tiranía y que todos, especialmente los líderes, serán juzgados por sus acciones y la manera en que tratan a los demás. En nuestra sociedad actual, este pasaje nos desafía a examinar las estructuras de poder y cómo se ejerce la justicia. Debemos estar atentos a las injusticias a nuestro alrededor y tomar medidas para corregirlas, inspirándonos en el valor y la fe de figuras como Nabot. Para ilustrar este tema,
Consideremos la historia de una activista de derechos humanos que lucha contra la corrupción en su país. Como Nabot, este activista se enfrenta a grandes poderes que buscan silenciarlo. A pesar de las amenazas y las falsas acusaciones, permanece firme en su lucha por la justicia, inspirado por su fe y su compromiso con los principios morales. Así como Nabot defendió su herencia y sufrió injustamente, debemos estar dispuestos a defender lo que es justo, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. La historia de Nabot y la respuesta de Dios nos recuerdan que al final la justicia divina prevalecerá. ¿Qué podemos concluir del texto de la primera lectura? La historia de Nabot nos invita a reflexionar sobre la justicia, la integridad y el valor de nuestras convicciones. Enfrentémonos a las injusticias de nuestro rey con la misma valentía y fe, confiando en que Dios es nuestro refugio y nuestro defensor. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé, le respondemos con el Salmo 5. Y vamos a apoyar cada uno de los párrafos del Salmo con esta frase antífona. Atiende a mis gemidos, Señor. El salmista nos presenta un salmo de súplica en donde el inocente clama al Señor su misericordia. Su plegaria sale de lo profundo de su corazón por el conocimiento que tiene de Dios. Sabe que Él no ama la maldad y que no recibe a los malvados en su morada, y que tiene el poder para castigarlos y también el poder para bendecir sus fieles. El Salmo 5, titulado Oración de la mañana y confianza en la justicia divina, es tradicionalmente atribuido a David y es una oración matutina que expresa una profunda confianza en la justicia y protección divinas. Es parte de una serie de salmos que destacan la relación personal e íntima entre el salmista y Dios, particularmente en tiempos de angustia y adversidad. La motivación detrás del salmo radica en la necesidad de protección y justicia en medio de la maldad y la opresión. David, enfrentando enemigos y situaciones difíciles, clama a Dios por ayuda, buscando no solo la salvación personal, sino también la manifestación de la justicia divina contra los malhechores. Profundicemos en cada uno de los párrafos del Salmo. Versículos del 2 hasta el 3. Escucha mis palabras, Señor, atiende a mis gemidos. El salmista comienza con un ruego ferviente pidiendo a Dios que escuche sus palabras y gemidos. Aquí las palabras hebreas que pronuncia el autor sagrado es Hashibah, que significa escucha atentamente. Escucha mis palabras, dice el autor sagrado. Y la otra palabra, Haga, que traduce gemidos o susurros. Señor, atiende a mis gemidos. Haga. Esta introducción establece un tono de urgencia y desesperación, reflejando una profunda necesidad de intervención divina. Versículos del 5 hasta el 6. Tú no eres un Dios que se complazca en la maldad. Ningún malvado es tu huésped. Los arrogantes no resisten tu mirada. Detestas a los malhechores. Estos versículos contrastan la naturaleza santa de Dios con la maldad de los impíos. Ningún malvado es su huésped, dice el autor sagrado. La palabra hebrea para malvado es rasha, que significa malvado o impío. Y dice luego, los arrogantes no resisten tu mirada. Para la palabra arrogante, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea tzadón, que traduce presumido, arrogante. El salmista subraya que Dios no tolera la maldad ni permite que los malvados se acerquen a Él. Esto refleja una visión teológica donde la justicia de Dios es inquebrantable y los malhechores no tienen lugar en su presencia. Y culminamos con el versículo 7.
Destruyes a los mentirosos, a los asesinos y traidores abomina el Señor. Aquí menciona que Dios destruye a los mentirosos con la palabra hebrea abad, que significa destruir o hacer perecer. Este versículo refuerza la idea de que Dios no solo rechaza la maldad, sino que también actúa activamente contra aquellos que practican la mentira, el asesinato y la traición. La justicia divina es completa y abarca tanto el castigo de los malhechores como la protección de los justos. En nuestra vida cotidiana, el Salmo 5 nos invita a mantener una confianza inquebrantable en la justicia de Dios. En un mundo donde la injusticia y la maldad a menudo parecen prevalecer, este salmo nos recuerda que Dios es un juez justo y que en su tiempo traerá justicia a los oprimidos y castigará a los malvados. La oración de David también nos enseña la importancia de empezar nuestro día buscando la guía y protección divina. Tal como David clamó a Dios por la mañana, nosotros también podemos hacer de la oración matutina un hábito confiado en que Dios escucha nuestros clamores y atiende nuestras necesidades. ¿Qué podemos concluir del Salmo 5? Nos ofrece un poderoso modelo de oración y confianza en Dios. Nos llama a buscar a Dios en los momentos de necesidad, a confiar en su justicia y a vivir nuestras vidas en integridad, sabiendo que Dios en su santidad no tolera la maldad. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, este salmo nos fortalece al recordarnos que Dios es nuestro refugio y nuestro defensor. La propuesta del Evangelio. El relato del Evangelio que está puesto para el día de hoy, del evangelista Mateo en su capítulo 5, versículos desde el 38 hasta el 42. Es una instrucción a quienes se dedican a la evangelización. El relato nos habla de la vivencia de lo que se llama la ley del talión. En la comunidad judía, en los textos bíblicos del libro del Éxodo en su capítulo 21, versículos 24 al 25, y en el libro del Deuteronomio en el capítulo 19, versículos del 18 al 21. En cambio, la enseñanza de Jesús evita a toda costa la violencia y la venganza. La justicia ha de dejarse en las manos del Creador, quien dejará pasar cielos y tierra, pero su justicia no pasará. Respecto al daño, la violencia y toda violación de la ley. La dinámica que propone Jesús permite cambiar el carácter y la intención del agresor. Ejercitar estas acciones de docilidad trae como consecuencia la respuesta de una agresión o un problema, y al mismo tiempo se está evangelizando contra la venganza o la violencia. Jesús lo hizo y su mansedumbre debió haber conmovido a más de una decena de sus verdugos. Uno de ellos exclamó en algún momento: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Jesús propone una vivencia de la ley sin barreras, diferente a lo que está mandado. Él quiere un estilo de vida basado en el amor, no en el sometimiento y aguante, sino en un amor vivido bajo el poder y autoridad del Padre, quien nos invita a amar incluso a nuestros enemigos. Pues amar solo a los que nos aman, ¿qué gracia tiene? El morir a nosotros es lo que le agrada al Señor, y al pedirle a Él que nos ayude a perdonar a los que nos persiguen y sanar nuestro corazón, estaremos viviendo a la manera de Cristo. Profundicemos en el Evangelio del día de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito en un contexto donde la comunidad cristiana primitiva buscaba definirse frente al judaísmo y el Imperio Romano. Los seguidores de Jesús, que enfrentaban persecuciones y tensiones sociales, necesitaban orientación sobre cómo vivir su fe en un entorno hostil. El Sermón del Monte, del cual el pasaje de Mateo en su capítulo 5
versículos desde el 38 al 42, forma parte, ofrece una serie de enseñanzas radicales que llaman a un comportamiento que supera la justicia común. Jesús está citando una ley del Antiguo Testamento conocida como Lex Talionis, que está consignado en el libro del Éxodo en el capítulo 21, versículo 24, que establecía la retribución justa por un daño recibido. Este principio buscaba limitar la venganza y promover la justicia. Sin embargo, Jesús llama a ir más allá de la retribución y a responder al mal con bien. Versículo del 38 al 39. Jesús desafía el principio de la represalia. La palabra griega antistemi, que significa resistir u oponerse, aquí sugiere una renuncia activa a la venganza. Ofrecer la otra mejilla no es un acto de debilidad, sino de fuerza moral y dominio propio. Versículo 40. Jesús menciona entregar el manto además de la túnica. La chitón es la prenda interior, mientras que el imatón es la prenda exterior, esencial para la protección contra el clima. Dar ambas prendas es un acto de extrema generosidad y confianza en la providencia divina. Versículo 41. Ir una milla más se refiere a la práctica romana de forzar a alguien a llevar cargas por una milla. Jesús sugiere no solo cumplir con la obligación, sino superarla, transformando un acto de coerción en uno de libre servicio. Versículo 42. La enseñanza final es sobre la generosidad y la disposición a ayudar. No debemos rechazar al necesitado, sino actuar con un corazón abierto. Hoy estas enseñanzas nos desafían a actuar de manera contracultural. En una sociedad que a menudo valora la represalia y la justicia retributiva, Jesús nos llama a una justicia basada en el amor y el perdón. Este enfoque radical puede transformar las relaciones personales y comunitarias, promoviendo la paz y la reconciliación. Para entender mejor esta enseñanza, consideremos la vida de Nelson Mandela. Después de pasar 27 años en prisión bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica, Mandela salió sin amargura ni deseo de venganza. En lugar de incitar al odio, promovió la reconciliación y el perdón, liderando la transición pacífica del país hacia la democracia. Mandela salió sin amargura ni deseo de venganza. En lugar de incitar al odio, promovió la reconciliación y el perdón, liderando la transición pacífica del país hacia la democracia. Su capacidad para ofrecer la otra mejilla y caminar la milla extra con sus antiguos opresores encarna las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos del 38 al 42. San Francisco de Asís, conocido por su vida de pobreza y su amor por todos los seres, practicó estas enseñanzas de Jesús al pie de la letra. Se despojó de todas sus riquezas y privilegios para vivir en armonía con los pobres y los marginados, siempre dispuesto a servir y amar incluso a sus enemigos. Su vida es un testimonio vivo de cómo las enseñanzas de Jesús pueden transformar el corazón y el mundo. ¿Qué podemos concluir del texto del Evangelio de hoy en su capítulo 5? El llamado de Jesús es a vivir una justicia superior, una justicia de amor y misericordia. En una cultura que a menudo celebra la venganza y la represalia, estamos llamados a ser testigos del amor incondicional y el perdón radical. Así como Nelson Mandela y Francisco de Asís, podemos ser agentes de paz y reconciliación en nuestro mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz día festivo.
Felicidades.